Bendigamos al Señor en este viernes 14 de marzo de este año 2025. Vamos terminando esta primera semana de la Cuaresma y le damos gracias al Señor por su amor, por todas sus bondades, porque toca la puerta de nuestro corazón y nos llama a ese camino de la conversión, porque el Señor no se da por vencido ante nuestras rebeldías. Su amor es amor de Padre y nos llama para hacer nuestra vida nueva. Hoy es un nuevo día. Abramos nuestro corazón a la sabiduría de su palabra y obedezcamos esa palabra que nos da vida, porque solo en los planes del Señor nuestra vida se renueva. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglártela enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de este día que nos presenta la liturgia de la Iglesia para la Santa Misa nos lleva por ese camino de las oportunidades de Dios, las cuales vivimos de manera personal, y el Señor espera que también nosotros en su misericordia demos la oportunidad al que nos ha fallado. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, y allí en el libro del profeta Ezequiel, Dios expresa lo que Él piensa con el pecador y nos dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta, cambie de vida, tome verdaderas decisiones y viva de en adelante para Dios. Cuando aprendemos a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, y asumir la responsabilidad delante de Dios, pues desde allí obra el Espíritu Santo, haciéndonos ver que necesitamos cambiar de vida y necesitamos de la obra de Dios en nosotros. Por eso no hay nada más especial que tener siempre nuestra confianza puesta en Dios cuando se trata de orar por la conversión de quienes hacen daño y hacen también una obra destructora en el mundo, aquellos que de una u otra forma se han apartado de Dios, dejándose engañar por la obra del maligno, creyendo que con el poder del mal serán felices o saldrán adelante. El malvado es aquel que hace el mal, que se aparta de los caminos de Dios, incluso que deja de vivir la vida en el conocimiento de Dios y entra en sus astucias del mundo para hacer una vida según sus intereses y conveniencias. Hoy como nunca necesitamos preguntarnos quién es el justo a los ojos de Dios. El justo es aquel que todos los días procura darle el primer lugar al Señor, y es necesario entender que Dios emite sus sentencias para darnos siempre con certeza la claridad de lo que nos
conviene y lo que no nos conviene, de lo que es malo y de lo que nos debemos apartar. Por eso, ante nuestros errores, ante nuestra maldad, la maldad en la que se cae cuando nos apartamos de Dios, vendrá siempre la sabiduría del Señor a decirnos que la maldad traerá consecuencias, que la maldad no sirve de nada en el corazón del que aún hay a quien vemos con poder para llevar la vida. Por eso siempre habrá que apelar a la misericordia de Dios para pedir esa gracia renovadora y esa gracia liberadora, porque solo el Señor puede liberarnos de la oscuridad que no nos deja ver o dimensionar las consecuencias que trae el mismo mal al futuro. La gracia de Dios siempre estará llegando como luz a nuestra vida. La gracia de Dios vendrá a renovarnos para que no nos quedemos en aquellos hábitos y situaciones en los que de una u otra forma se vive esa experiencia de ir en contra de Dios. Lo que menos debe hacer el ser humano es ir en contra de los planes del Señor, porque es Dios quien nos crea para planes de verdad y de bienestar. Pero cuando el corazón se embota con los engaños de este mundo y con la obra maligna, pues el hombre se levanta en contra de los planes del Señor. Hoy, en esta meditación de la primera lectura, es preciso que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver la maldad como Dios la ve, para apartarnos de ella, para no dejarnos seducir por eso engañoso y conveniente que no lo vemos cuando estamos luchando por nuestros intereses y teniendo parte con el mal y con los malvados, con todos esos frutos de la perversión, la corrupción, la injusticia. Todo eso no se ve, hay veces tan claro, tan obvio, como resultados de esa maldad que se hace cuando el corazón se embota con los bienes de este mundo. Necesitamos la luz del Espíritu Santo. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica la justicia, allí entrará la salvación, porque solo el que se arrepiente y se aparta podrá ser valorado ante la misericordia de Dios como aquel a quien se le debe dar la oportunidad. Por eso, pidámosle al Señor la gracia del arrepentimiento. Pidámosle al Señor la gracia de renovar nuestra vida en su presencia y también de obedecer su palabra. Porque ¿de qué sirve que hoy estés conquistando tantas cosas del mundo y mañana tengas que vivirlas o tengas que disfrutarlas de una u otra forma en una vida que nunca la pensaste, como ir a una cárcel, como ir precisamente a un momento de sufrimiento donde muchas cosas se vivan desde una persecución, desde una enfermedad? Que el Señor hoy nos dé la luz de su Espíritu para vivir con claridad este día de penitencia, porque hoy es viernes penitencial y el corazón está llamado a buscar la misericordia de Dios. Por eso en el Evangelio encontramos en este día, de una manera muy concreta, lo que significa la reconciliación. La reconciliación es obra del Espíritu Santo en la vida del que cree, y por eso es preciso entender que Dios nos quiere primero reconciliados con Él. Y después de esa reconciliación con Dios, entender la reconciliación con nuestros hermanos. Porque el que se reconcilia con sus hermanos ha dado un paso a la vida de la misericordia y de la gracia. Dirá hoy pues el Evangelio de este día de que si no somos mejores que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios, y que el reino de Dios está reclamando conversión en nuestros corazones, porque el reino es ante todo la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. El reino es paz, es gozo, es alegría. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude
sobre todo cuando se trata de perdonar a quienes nos han ofendido de una manera tan profunda y que aún no lo hemos hecho y que no sentimos esa capacidad de hacerlo porque hay heridas en nuestro corazón a partir de las ofensas. Tus propios hermanos de sangre, tu propia familia, aquellos que son causa de tu sufrimiento y tu dolor, aquellos por los que lo has dado todo y te han hecho hoy mucho daño y no han valorado tu esfuerzo y tu entrega. Por eso dice hoy que para que tu oración tenga poder, para que la oración tenga fuerza a los ojos de Dios, debes hacerlo de una manera coherente. Vive primero el perdón, la reconciliación, la misericordia, porque eso es lo que Dios espera de ti, que seas instrumento de la misericordia y del perdón. Ve a reconciliarte primero con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda en el altar. Que sea hoy pues esta nuestra indicación importante en el Evangelio, en la que podamos entrar como en un reto espiritual para decir, hoy debo hacer el esfuerzo y ocuparme de la ofensa de aquel que me ha dañado, y por la obra del Espíritu Santo perdonaré esa ofensa para alcanzar gracia y bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.